Para quienes aún no te conocemos, Luis René, ¿quién es Luis René? Que nos pudieras decir. Muy bien. Saludos, Luis Enrique. Pues yo soy Luis René, yo soy natural del pueblo de Comerío. Mi primera diócesis, mi alma mater, fue la diócesis de Caguas. Soy del barrio Palomas de Comerío y vengo de una familia, incluyéndome, de 5. Mis padres, que en paz descansen, los dos, Luis Rivera y María Isabel Rosado, eh, generaron 3 hijos. Yo soy el mayor. Mi hermana Isamaria es la segunda y mi hermano menor, Carlos Antonio, todo conocido por Toñi, es el tercero. Somos una familia, ¿verdad?, sencilla, pero que fue marcada por un matrimonio que siempre sirvió a la iglesia. Fueron los que nos dieron el ejemplo. Mis papás siempre sirvieron y nunca dijeron no al servicio. Y yo, en el ejemplo de ellos, me encontré y yo dije, yo quiero el máximo del servicio. Eh, y pensé en un momento de mi vida que el máximo del servicio, gracias a lo que ellos sembraron, se encontraba en el sacerdocio. Así que desde que tenía, ¿verdad?, la edad suficiente, yo siempre traté de entrar al seminario. Saliendo de 4º año, ingresé en el seminario diocesano de Caguas y empecé toda mi formación prácticamente diocesana. Estuve en el seminario diocesano casi por un espacio de 8 años, con algunas interrupciones porque terminé el bachillerato en filosofía, después salí a la Universidad de Puerto Rico a hacer 2 años de idioma, italiano y francés, y después regreso a la teología nuevamente, pero después cuando conocí en ese interín a la comunidad misionera de Villarregia, continuó mi formación teológica, camino al sacerdocio, prácticamente en Italia, con la comunidad misionera de Villarregia, con quien viví año y medio allá. Continué con mis estudios en la Universidad de Padua y también rodeado de misioneros de 4 núcleos vocacionales, ¿verdad? Eh, allá ya hice un proceso de discernimiento muy profundo y descubrí, ¿verdad?, que después de casi una vida caminando hacia el sacerdocio, que el servicio no se encuentra pleno solamente en la vocación del sacerdocio. En Italia descubrí matrimonios completamente entregados, igual, en la misma proporción que, que los sacerdotes o que las religiosas, y también personas solteras. Y el discernimiento me ayudó a descubrir que prácticamente Dios llama de acuerdo a tus virtudes, de acuerdo a tus limitaciones, en la vocación que más se acomoda a ti. Allí, haciendo una honesta revisión de mi vida, desde el momento en que tenía conciencia hasta ese momento presente, descubrí que todos mis momentos más cerca de Dios habían sido vividos como laico. Y allí me lo hicieron ver. Me presentan lo que es la vocación sacerdotal y me dan la oportunidad de examinar esa vocación laical. Algo que yo sentí que era un llamado de Dios, porque ante la escasez vocacional, eh, prácticamente el que te den esa oportunidad no es común. Entonces, regreso, ¿verdad?, a la isla para prácticamente entonces examinar esa vocación laical. En ese interín, de esos años de seminario, de teología, de filosofía, de idioma, tengo la oportunidad de, por un espacio de casi 10 años, de entrar en contacto con el proyecto Verano Misionero, y eso obviamente a mí me tocó mi fibra y descubrió que mi vocación, fuera sacerdotal o laical, era misionera. Tuve la oportunidad de ir a una comunidad indígena en el norte de Guatemala, en bosque, en la selva del Petén, en Alta Verapaz, en Chaal, con
unos grupos de nativos descendientes de los quechíes y estar en selva. Wow. Viajar prácticamente casi 18 horas en un autobús. Llega un momento en que no hay asfalto y es a brincar y después te dejan en un punto y con el equipaje es Caminar un poquito más. a caminar hasta que llegas a la aldea. Y fue impactante ver que en pleno siglo XX, en aquel entonces, había gente que no conocía lo que era la luz eléctrica, ni lo que era prácticamente ningún sistema de alcantarillado, porque vivía en plena selva. Pero gente que vivía feliz. Y aunque nosotros fuimos a un proyecto de alfabetización allí, pues se dio la oportunidad de también hablar qué fue lo que nos motivó a estar allí. Y ellos estaban muy agradecidos porque al ver que habían sido visitados por alguien que se tomó, dejó sus comodidades para estar con ellos, a ellos los tocó. Pero el estilo de vida sin dependencia, nosotros que somos los civilizados, supuestamente, demostramos que ellos viven el Evangelio con una naturalidad, ¿verdad? Genuina. Sí. Más que tal vez nosotros que tenemos tantos medios. A mí ese estilo de vida, ese darme a mí mismo, jovencito, porque no era que yo estaba en plena formación académica, no era que yo podía ofrecer mucho, pero me di cuenta que lo que me tocaba era ofrecerme a mí. Entonces, eso siguió cultivando esta necesidad de servir. Y me di cuenta que yo podía seguir sirviendo en esa línea. Regreso a Puerto Rico, insistió a mis formadores que los seminaristas obviamente tenían que pasar por lo menos por una experiencia similar. Había momentos de resistencia, pero hasta que llegó un momento que Monseñor Miguel Mendoza accedió y dijo que aquellos seminaristas que decidieran y que así lo quisieran podían pasar por el proceso de emisión. Y obviamente fue una insistencia mía a los formadores y fue bien gratificante ver que muchos compañeros de seminario hicieron la experiencia de misión, entre ellos el padre Jorge Cardona, que agradece mucho por esa insistencia. Él obviamente se ha envuelto mucho en el tema misionero también, pero tuvo el contacto con la misión desde esa experiencia. Claro. Entonces sentía que yo también en el seminario no solamente pues, recibía yo formación, sino que motivaba a otros compañeros también a encontrar esa dimensión misionera. Yo quería de verdad estudiar más la misión porque me apasionaba, y hablé con Monseñor Enrique Hernández en aquel instante y él me dijo, bueno, sí, te podemos mandar a estudiar misionología, pero para eso tienes que estudiar italiano, porque donde está la Universidad de Misiones es en Italia. Y por eso el hecho de prácticamente mandarme a la Universidad de Puerto Rico a estudiar italiano. Una vez ya yo estoy culminando mi proceso de italiano, digo, pues me van a mandar para allá. Hay un cambio de rector en el seminario y el nuevo rector quería de verdad pues, organizar las cosas de una manera, ¿verdad?, que pudiera dejar huella en el seminario y no veía con buenos ojos que yo saliera fuera del país. Ya con la mentalidad, ya con un pie allá y el saber que no podía ir, porque el Monseñor me dijo, mira, hay un cambio, después que tú te ordenes yo te envío. Eso obviamente a mí me caló hondo, pero da la casualidad que cuando yo tuve esa conversación con Monseñor Hernández, en la comunidad misionera de Villarregia se estaba presentando donde Monseñor Enrique Hernández ese mismo día, porque habían 2 personas que deseaban entrar a la comunidad, y Monseñor me dijo, mira, quédate, vamos a conversar con esta comunidad que es misionera también. Y todo lo demás. Ahí fue que entró en contacto con los fundadores, conozco lo que es la comunidad, como ya conocía
italiano, pues pude hablar con el fundador y él me dijo, diocesano y misionero, aquí hay algo que hay que Hay algo examinar. extraño Sí, en eso. que hay que examinar. Y me hacen la propuesta de continuar mi camino en Italia. A mí me voló la cabeza la propuesta y me dijo, no decidas ahora, consúltalo con tu director espiritual. Y cuando el director espiritual así lo que te diga, pues me vuelves a llamar. Hablo del proceso con mi director espiritual. Mi director espiritual te deja en paz la decisión de abandonar todo y yo dije sí, me deja en paz porque yo siento que es lo misionero lo que prácticamente me está llamando. Y así hacemos todos los arreglos para entonces ir a Italia. Y antes de irme a Italia, hago este primer año de formación misionera con el Centro de Espiritualidad y Animación Misionera Latinoamericana de las Obras Misionales Pontificias de México, mejor conocida como el CLAEM, la OMPE, y empezó el proceso que no pude concluir en aquel entonces porque después me trasladé entonces a Italia y el proceso obviamente se dio muchos años después. Después de hacer el discernimiento y que regreso entonces a la isla, me incorporo al mundo del trabajo. Me doy cuenta que prácticamente tengo que mantenerme. Me doy cuenta que en el proceso del discernimiento la vida laical comprometida era lo que me llamaba la atención. Me doy la oportunidad de examinar la vida en matrimonio y también entonces me doy cuenta que sí es posible hacer una familia. Pero tengo que buscar entonces un trabajo y empecé como un agente de seguro. Cuando en la presentación del agente de seguros uno decía que había estado en el seminario, la gente empezaba a contarte los problemas personales, la venta se fastidiaba, el problema tal vez se orientaba, pero yo me di cuenta, no, esto no es lo mío. Entonces después me fui a archivar a una fábrica y pues ocurrió la misma dinámica en los pasillos. Tú estuviste en un seminario, la gente me contaba sus problemas, los archivos quedaban, no se guardaban. Entonces yo dije, tampoco esto es lo mío. Hasta que una amiga, ¿verdad?, muy cercana me dijo, ¿y por qué tú no pruebas en el mundo de la educación? No, eso fue lo que hiciste cuando fuiste a Guatemala en ese centro de alfabetización. Entonces me había ocurrido la idea y pues con los estudios que tenía como maestro de religión, yo podía obviamente ofrecer eso. Además, la Universidad Interamericana me ofreció, ¿verdad?, ser profesor Qué bueno. de teología también. Y yo dije, pues, no hay problema. Y desde hace llevo 30 años en el magisterio. Y descubrí que cuando entré al salón de clases, la química que se produjo con los estudiantes, yo dije, sí, este es mi lugar. Ese era su lugar. Sí, este es mi lugar. Entonces, y todos los proyectos que logré junto con ellos siempre fueron, ¿verdad?, desafiantes, retantes. Inclusive llevé estudiantes a experiencias de misión a República Dominicana. Empecé en colegios privados y llevar a estudiantes que lo tienen casi todo a una realidad donde no hay todo fue también una experiencia muy rica. Y ver estudiantes hoy que siguen una espiritualidad también como que misionera o entregada a la iglesia a raíz de esa experiencia también pues es algo bien gratificante. Entonces pues he estado en el mundo de la educación por 30 años, he participado también en la Universidad Interamericana, en la Universidad Pontificia, he dado cursos de teología, de filosofía, de ética, de lógica, también en la universidad. En ese interín conozco también a la que es mi esposa, que también tenía una inquietud misionera, decidimos formar familia y cuando nos casamos dio la casualidad que la comunidad misionera de Villa Regia llegaba también a Puerto Rico y nos invitó a caminar desde ese mismo instante junto con ellos y así que nuestros hijos crecieron en esa atmósfera dentro de la comunidad misionera de Villa Regia. Mi esposa y yo siempre queríamos hacer, ¿verdad?, lo mejor por nuestros hijos. Decidimos hacer homeschooling hasta 8º grado
junto con nuestros hijos y le dimos la base de estudio, hábitos de estudio a ellos y después ellos querían la experiencia también dentro de la escuela, pero nadaron como pececitos en el agua porque ya habían aprendido bien la organización, ¿verdad? Académica. Y pues nos sentimos orgullosos porque por lo menos sembramos en nuestros hijos los hábitos de estudio y les enseñamos a leer y los enseñamos, ¿verdad? Con conciencia crítica, Sí. a enfrentarse a la vida. Sí. Pues ya mis hijos son profesionales. Todavía tengo uno que está estudiando, ¿verdad? En la universidad, pero pues ya mi hija mayor terminó, está en pos de su doctorado. Qué bueno. Mi segunda hija está en un proceso de maestría y doctorado y pues el pequeño está en Mayagüez, pero estudiando ingeniería. Así que pues satisfechos mi esposa y yo porque hemos logrado obviamente algo grande con nuestros hijos. Así es. Mi esposa y yo hemos seguido la espiritualidad de la comunidad misionera de Villarregia, hicimos camino con ellos, hicimos, ¿verdad? Profesión de votos, como se llamaba en aquel momento, ¿verdad? Ahora son vínculos, ¿verdad? Con la comunidad y hemos estado acompañando parejas, ¿verdad? Ayudando a parejas, formación de parejas también, acompañando a gente con inquietud misionera, también por prácticamente 28 años también en la comunidad. Wow. Así que después de toda esa experiencia, la comunidad me ofrece la oportunidad de también, en coordinación con la diócesis, de si quería ser director diocesano de las obras misionales pontificias, y con el bagaje que yo tenía del proyecto Verano Misionero, pues prácticamente yo dije que sí. Pedí como una de las primeras cosas dentro de esa dirección diocesana, que después coincide con la pandemia y eso dificulta un poco las cosas, pero si podía continuar lo que había empezado hace casi una décadas atrás del proceso de formación en las obras misionales en México, me lo conceden. Hago el diplomado en misionología, avalado por la Universidad Urbaniana allá en México, y al terminar, siento que todavía quería como que hacer algo más concreto, tener una preparación formal en misionología, porque de verdad veía la necesidad aquí en Puerto Rico porque no había nadie preparado formalmente con un grado académico en esa área. Sí. Lo consulto con, ¿verdad?, la presidenta de la comunidad. Ella me dice que investigue. Eh, yo investigo, le doy la posibilidad, consulto con el obispo también y le digo de mi sueño de hacer un grado, y él me dice que investigue también, y da la casualidad que hubo un curso de formación en Roma que es auspiciado por las obras misionales pontificias, y como ya era director diocesano tuve la oportunidad de ir allá, y en la sede de donde era la formación era dentro de la misma Universidad Urbaniana de Roma, la Universidad de Misiones. Allí sostengo una entrevista con la decana de misionología, que era Sandra Mazzolini, una mujer laica, que cuando yo le cuento, ¿verdad?, mis sueños, mis aspiraciones, mis deseos, ella se compromete, ¿verdad?, a hacer todo lo posible por ayudarme, y dice que si hagamos una cita con el obispo. Regreso después del curso de formación, se lo digo al obispo coordinamos la cita, y después de hablar con ella y él contestar todos los pormenores, él dice, pues, hagámoslo, vamos a enviarte a estudiar misionología. Wow. Tú como director diocesano necesitas una preparación sólida, y si no hay nadie preparado en esa área con un grado académico formal, pues vamos, la diócesis lo asume. Y pues empecé en una experiencia híbrida, yendo de 2 a 3 veces al año allá, y después sosteniendo toda la formación a través de las plataformas, ¿verdad?, digitales,
y tenía que ir completamente a presentar exámenes, a matricularme en las clases, a hacer todo el proceso. Y fueron 2 años intensos, ¿verdad? Bien sacrificados, pero pues lo pude concretar y pues ya me gradué, gracias a Dios, ¿verdad? Con una licenciatura en misionología, con especialización en evangelización pastoral y catequesis misionera. Eh, Tuve que hacer una propuesta, una tesis, defenderla, y prácticamente pues con mucha humildad salí con los más altos honores, obviamente, de esa preparación. En el interín también tuvimos la oportunidad de solicitar la beca Juan Pablo II. Ningún laico la había solicitado, la solicitamos y pues gracias a Dios pagó mi segundo año de estudio esa beca, y pues agradecemos a la providencia, ¿verdad? También por esa gestión. Y pues después de esta preparación estoy al servicio de mi diócesis, ¿verdad? Con propuestas concretas para la diócesis, para ver cómo poner y regalar esta preparación misionera ahora al servicio de la animación misionera de la diócesis. Exactamente. ¿Cómo describirías tu misión o propósito en este momento de tu vida, después de haber pasado, ¿verdad?, del seminario a la vida laica comprometida, matrimonio, padre, encaminar a tus hijos, volver a terminar esa, ese deseo de la misión, de la misionología, estudiar? ¿Cómo describirías tu misión o propósito en estos momentos de tu vida, Luis René? Muy bien. Mis hijos me dicen: papi, a tu edad, yo tengo 59 años, voy a cumplir 60 ya en enero, a tu edad la gente busca jubilarse. Y tú estás más comprometido que nunca. Eres un maestro comprometido. Estás metido con toda la preparación del CAM. Estás también, obviamente, estudiando. O sea, es atípico lo que estás haciendo. Siento que estoy sirviendo y que ese sueño de servir, pues, se está manifestando, que me estoy dando, que me estoy donando. A pesar de la edad que tengo, siento que tengo el alma joven, y aunque es cierto que he tenido compañeros que ya se están jubilando, Sí. yo siento que tengo mucho que dar todavía, y sobre todo en un campo virgen que es la misionología. En Puerto Rico se está fundando, ¿verdad? Se está constituyendo ahora una Comisión Nacional de Misionología, que yo formo parte de ella también, que la preside el Monseñor Eusebio Ramos. Y prácticamente estamos dando los primeros pasos junto con, ¿verdad?, las obras misionales pontificias. Estamos dando los primeros pasos y siento que tengo mucho que aportar, y que con esta preparación, de verdad, yo quiero hacer cosas concretas para la iglesia en Puerto Rico. Amén, que así sea, Luis René. Cuando hablamos, quizás para alguien que no conoce de misionología, y hablamos de misión en Puerto Rico, misionero, a veces he escuchado personas que dicen: pues que en Puerto Rico no se hace misión, no hay misioneros, no se necesitan misioneros. ¿Qué le podemos responder a esas personas? Sí, todo bautizado es misionero. Y obviamente la iglesia es misionera. Hay categorías de misión. Está la misión ad intra, está la misión ad gentes, está la misión, ¿verdad?, cum gentibus, intragentes. Hay distintas categorías, y obviamente la iglesia local está llamada a asumir su conciencia misionera. No solamente mirar que el proceso de evangelización se dé a nivel regional. El hermano que está en Japón, que está en China, que está en la India, es tan hermano de nosotros como el que vive al lado de mi casa. Así es. Y dentro de la misión existe, ¿verdad?, el que puede salir, que es el misionero ad vitam, ¿verdad?, que puede salir y
ir a territorios de primera evangelización, pero no todo el mundo está llamado a eso, porque eso es una vocación específica. Sí. Pero todos somos misioneros, y si nosotros no estamos llamados a ser misioneros a salir, estamos llamados a sostener, a ayudar, a apoyar a ese misionero que sale. Y eso es otra forma de hacer misión, porque no solo se hace misión saliendo, se hace misión también apoyando, orando. Excelente respuesta, Luis René. Fuiste parte del Camp 6. Sí. Trabajaste ayer en Camp 6. ¿Qué nos puedes hablar de esa experiencia del Camp 6? ¿Verdad? Congreso Americano Misionero, ¿verdad? Sexto, es una experiencia que se viene soñando desde hace mucho tiempo. Yo en el año 1995 tuve la oportunidad de ir a Belo Horizonte en el último de los COMLA, porque después pasaron a llamarse CAM, y tuve la oportunidad de ser delegado de Puerto Rico y participar dentro de la Comisión de Ecumenismo en aquella ocasión, y participar activamente en varios procesos de animación allí. Y mi sueño fue, ojalá esto se pueda hacer en Puerto Rico, pero ¿cómo? Obviamente se fue fraguando, y el padre Orlando Camacho le fue dando forma muchos años después, ¿verdad? Junto con, ¿verdad?, Monseñor Rubén. Y fueron cosiendo, ¿verdad?, tocando puertas hasta que se pudiera concretar. El hecho de ser director diocesano misionero a mí me abrió las puertas, porque las obras misionales pontificias necesitaban todos los recursos y voluntarios disponibles para una empresa de esta naturaleza. Claro. Y se deseó que cada director diocesano aquí en Puerto Rico asumiera de verdad una tarea. Y a mí me confiaron la tarea de la comisión de síntesis, y buscar un equipo, obviamente, que me ayudara a llevar adelante esa comisión. Otras comisiones dentro del CAM tenían prácticamente mucha gente, pero lo de la comisión de síntesis era, por así decirlo, arduo, porque había que escuchar, había que leer, había que resumir. Y aunque mi comisión no fue muy grande, porque nunca sobrepasó 10 personas, pero las personas que participaron dentro de ella dejaron el corazón. Qué bueno. Dejaron el corazón, y pues aprendimos, ¿verdad? Entre nuestra comisión había también profesoras, ¿verdad?, de español, y nos ayudaron mucho en el proceso de la redacción y de la síntesis. Bueno. Y los que teníamos conocimientos, ¿verdad?, teológicos, apoyamos a los que tenían conocimientos, ¿verdad?, prácticos de redacción, y fue una complementación muy grande. Y a pesar de que era un trabajo de una envergadura gigantesca, pudimos llevarlo de verdad adelante. Después, a nivel internacional, ¿verdad?, con sacerdotes que habían tenido experiencia, nos dejamos, ¿verdad?, ayudar desde México, desde Uruguay, para también tomar algunas orejitas. Y pues el trabajo salió adelante. Gracias a Dios, pues pudimos, ¿verdad?, con ayuda de la tecnología también, pudimos llevarlo adelante. Mientras las conferencias se estaban dando, nosotros en la Universidad Pontificia las estábamos registrando, las estábamos viendo en vivo, estábamos copiando inmediatamente la computadora. Teníamos que trabajar, ¿verdad?, casi simultáneo a lo que estaba haciendo. Tal vez en otras etapas del proceso era más fácil porque había un tiempo, pero el tiempo del Congreso, eso fue ponencia dándose, poniéndose, registrándose, porque había que preparar una síntesis para compartir al otro día. Y cuando acabó, ¿verdad?, el Congreso, pudimos dar, ¿verdad?, una visión panorámica. Y también ese proceso fue algo enriquecedor, porque cuando fuimos al POSCAM a Costa Rica, pues ya teníamos, ¿verdad?, un trabajo hecho, y también junto con la secretaria del comité de síntesis pudimos participar del POSCAM, y pudimos también, los frutos del CAM, pudimos de verdad con orgullo llevarlo allí, y también hacer el proceso de síntesis dentro del POSCAM. Y fue una experiencia muy enriquecedora, que a la par con la formación que yo estaba recibiendo en Roma, de verdad
a mí me ha nutrido y me ha convencido que, ¿verdad?, nací para esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles han sido tus principales inspiración en el camino misionero que has llevado? Primero que nada, mis papás. Mis papás siempre, aunque ellos nunca han tocado un libro de teología, Ujú, la vivían. ujú, Mis papás siempre trabajaron con los vicentinos y siempre se preocuparon del más necesitado. A qué le falta comida, a qué le falta una cama. Y junto con el equipo de vicentinos siempre llevaban. Ver eso desde chiquito fue un grito de misión dentro de mi casa. ujú. Eh, el proceso de conocer a Joaquín Izquierdo, un hombre brillantísimo, fuera de época, de su tiempo, la experiencia del proceso de escuela de líderes, el proceso de verano misionero, a mí me llamó de verdad la atención. Fue una persona también clave, eh, que tal vez él no se lanzaba a la experiencia misionera, que sí tuvo después experiencia, pero era misionero enviando, preparando. Te doy las herramientas para que vayas. Y fue una pieza clave también dentro del proceso. Las mismas experiencias misioneras que tuve la oportunidad de hacer en Guatemala, en México, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, a Brasil, Venezuela, República Dominicana. Fueron también experiencias que también a mí me marcaron. El conocer a la comunidad misionera de Villarregia, ver esta comunidad completamente con todos los núcleos vocacionales al servicio de la misión, también fueron un estímulo a mí, ¿verdad?, Ujú. de vida misionera. Qué bueno. Has alcanzado como bien mencionaste ahorita, sin números de logro y como te mencionó tu hijo, a esta edad mucha gente busca retiro, pero has alcanzado eso. ¿Qué en esta etapa, qué otros deseos o qué proyectos estás trabajando quisieras compartir o quisieras ver que se concretizaran dentro de Puerto Rico, dentro de la misión? Ok, como parte de lo que estaba estudiando, mi tesis se basó en traer a Puerto Rico, ¿verdad?, la experiencia que es muy común en Europa y en algunos países de América Latina, la experiencia del centro misionero diocesano. He visto cómo funcionan en otras partes y esa experiencia en Puerto Rico no existe. Así que me atreví a indagar, a buscar las raíces, la historia de esos centros y a proponer, ¿verdad?, para mi diócesis, si así bien el obispo lo entiende, traer por primera vez un centro misionero diocesano a nuestra diócesis y, ¿verdad?, complementar la pastoral de la diócesis, pero a partir de un centro misionero diocesano que no busca sustituir, sino potenciar la pastoral de la diócesis, ¿verdad?, activando la conciencia misionera de todo bautizado y junto, ¿verdad?, con la ayuda de las obras misionales pontificias, pues hacer que la diócesis de Arecibo prácticamente asuma con madurez su conciencia misionera y empiece a dar los primeros pasos hacia una pastoral misionera dentro de Puerto Rico. Amén. Esperemos que ese sueño se logre, ese deseo que se ha cogido directamente. Para ir cerrando, Luis René, si alguien desea, algún puertorriqueño, alguien desea conocer más de misión o desea seguir esos caminos como tú los hiciste, ¿dónde puede buscar información? ¿A dónde debe recurrir o puede conseguir más detalles que pueda vivir esa experiencia misionera? El proyecto de la Verano Misionero Ujú. es precisamente un sabor a invitarte a tener una experiencia misionera. Las obras misionales pontificias, la institución de la iglesia, que obviamente tiene como tarea avivar la conciencia misionera Ujú. en toda la isla a través de sus 4 obras, ¿verdad? La obra de San Pedro Apóstol, la obra de la propagación de la fe, la unión misional y
la Santa Infancia y Adolescencia Misionera. Pero es una tarea que hace sobre todo la iglesia. En Puerto Rico existen también comunidades misioneras, ¿verdad? Cada una con su propio carisma. La gente que quiera saber más de misión o puede llamar, ¿verdad? Nutrirse en las páginas digitales de lo que las obras misionales pontificias, puede también acudir a una institución misionera dentro de su diócesis, a una, ¿verdad?, congregación religiosa que sea misionera, como primeros pasos. Hay un sueño de poder dar una formación misionera formal dentro de Puerto Rico. Vamos a ver si eso se concreta, ¿verdad? Ya hay, ¿verdad?, unos sueños de que dentro de la universidad ese tipo de formación se pueda dar para aquella persona que quiera prepararse en esa área. Pueden también, a través de las obras misionales pontificias, contactar con el diplomado que se hace, ¿verdad?, en México, se hace también online en Colombia, también se puede hacer, pero es cuestión de tocar puertas, y cuando uno toca la puerta, las puertas se abren. Sí, Luis Reyes, te queremos agradecer este espacio que has sacado para compartir con los seguidores del visitante y aquellos que nos leen, ya que esto saldrá tanto impreso como en la parte digital. Te agradecemos y nos ponemos a la disposición suya y de todo el grupo misioneros que están en Puerto Rico para poder ayudar y continuar propagando la misión. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti por este tiempo. Gracias.